Saludo en esta noche a la iglesia con la paz del Señor. Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 15 y vamos a dar lectura juntos al verso 10. 1, 2, 3. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Señor, te damos gracias en esta noche, porque tú nos has permitido escuchar la palabra que fue por tu siervo, donde tú nos animas a tener fe, Señor. Pero esa fe tiene que verse visible, y una de las maneras como se ve visible es cuando vivimos tu palabra, cuando predicamos tu palabra, cuando, como en estas parábolas que vemos, vamos a ver el gozo de hallar a aquel que está perdido, Señor. Te damos toda gloria, seas hablando a mi vida y a la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Como decía hace un momento, estamos estudiando el Evangelio de Lucas y en el capítulo 15 vamos a encontrar una serie de parábolas cuyo énfasis es dos cosas: búsqueda y rescate. Mire que a Jesús lo comienzan a criticar. Mire lo que dice los primeros versículos. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos. Mira, ahí estaban los fariseos y los escribas. Ya no solamente eran los fariseos, sino que los escribas, ¿qué hacían? Murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Mas Jesús, ¿cómo le responde? Con tres historias de cosas que habían sido perdidas, pero que fueron halladas: una oveja, una moneda y un hijo. El que encuentra a la oveja, ¿qué hace? Dice que la pone sobre sus hombros y va gozoso, y al llegar a casa dice que reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gozaos conmigo. Todas estas historias se refieren a eso, al gozo que produce cuando las personas son halladas por y para Cristo, porque para eso vino el Señor. Recuérdese lo que dice en el capítulo 19 de Lucas, el verso 10, dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y Él nos llama a seguir su ejemplo. Por eso es que Él dio la gran comisión en Mateo 28. Ese es el gozo, hermanos, que nosotros tenemos que experimentar. El de ver a otros volverse al Señor. Ese gozo nos está esperando. Y no lo vamos a experimentar a menos que vayamos a buscar al perdido. Estas parábolas de este capítulo, como vimos en los primeros versículos, se dieron en respuesta a las críticas de estos escribas, a las críticas de los fariseos, porque Jesús había recibido a los pecadores, porque había comido con ellos, porque Jesús era amigo de los pecadores. Pero ¿qué significa ser amigo de los pecadores? No significa que Jesús compartía las obras de ellos, sino que Jesús los amaba. Jesús los amaba y Él les hacía una invitación que ellos tenían que, como vimos la semana o el domingo pasado: toma la cruz y sígueme. Estos pecadores eran judíos que no estaban obedeciendo la ley. La gente los tenía como proscritos, como sentenciados, como lo peor. Mas Jesús vio en estos pecadores lo que eran en realidad. Eran las ovejas perdidas. ¿Y qué necesitaban aquellas ovejas? ¿Qué necesitan las ovejas perdidas? Volver al redil. Necesitan un pastor. Y ese es Jesús. Por eso que Jesús es el buen pastor. Eran monedas perdidas que sí tenían valor, pero que necesitaban que se las pusieran en circulación. Eran hijos perdidos que necesitaban estar en compañerismo, en comunión con el Padre Celestial. Y es que el Señor Jesús en estas
parábolas, es como que nos pinta, nos muestra una escena del cielo donde vemos a Dios que se alegra cuando se encuentra un pecador que se arrepiente, cuando se encuentra aquella oveja que está extraviada, cuando aquel hijo regresa al hogar de su padre y ahí encuentra el amor del Padre, el amor de Dios, porque hermanos, hay gozo celestial por la salvación de un alma. Entonces quiero que a la luz de la Escritura veamos brevemente estas tres parábolas donde vemos el gozo de hallar al perdido. En primer lugar, veamos la búsqueda de un bien perdido. El Señor nos presenta dos parábolas. Primeramente nos presenta la parábola de la oveja perdida. Sabemos, hasta se han hecho alabanzas, dice que dejó las 99 en el aprisco y se fue por aquella a buscarla. Mire, el pastor, y esta es una palabra para aquellos que también están haciendo este trabajo, el pastor es responsable por cada una de las ovejas. ¿Qué dice el libro de Proverbios en cuanto a los pastores? ¿Qué dice Proverbios? Pero hay un versículo. Dice que mirar por vuestro rebaño. Que el pastor tiene que conocer el estado de sus ovejas. Tal vez este pastor salió a hacer algo y cuando regresó, aquella oveja se había salido, se había perdido. A veces las ovejas, si se perdían, las mataban. ¿Y qué tenía que hacer el pastor? Tenía que pagar. A veces había una persona que cuidaba, que estaba pastoreando el redil. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, vemos que Jacob cuidaba las ovejas de Labán. Y él dice que si se perdía, si se enfermaba, si se moría una oveja, él tenía que pagarla. Las ovejas se perdían muchas veces por la necedad de la oveja. Se alejaban, no veían el peligro en que se encontraba. Y Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire el énfasis que hace aquí. Hay un gozo. Dice el verso 6 y 7. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Luego nos presenta otra parábola similar. Ambas son bienes. El primero es un animal, la otra dice que es una moneda. Mire, esta mujer tenía 10 dracmas, 10 denarios que también se podrían decir, 10 monedas de plata. En aquellos tiempos, a veces con las monedas las mujeres hacían como una especie de collar. Y esto a veces hasta significaba que aquella mujer era casada. Pero también un denario era el pago de un día. Puede ser que este era su sustento, o puede ser que una de estas monedas, de este dracma, era parte de ese collar. Cual haya sido la razón, esta mujer dice que comenzó a barrer la casa, a buscarla con diligencia hasta que la encontró. Como la moneda, así son los pecadores. Ellos llevan un sello. Recuérdense que nosotros fuimos hechos a imagen y a semejanza. Pero a veces ese sello por nuestro pecado es como que se va enturbiando, se va perdiendo. Pero recuérdese que ante Dios somos valiosos. ¿Qué dice aquí en Lucas capítulo 20? Mire lo que dice capítulo 20, verso 24 al 25. Dice así: mire, mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondieron: de César. ¿Y qué les dice el Señor? Pues da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Usted y yo, ahora que tenemos al Espíritu Santo, ¿a quién le pertenecemos? A Dios.
Le pertenecemos por muchas razones. Primeramente porque Él es nuestro Creador. Pero ahora no solamente que es nuestro Creador, sino que es nuestro Señor y nuestro Salvador, hermanos. Estos publicanos, estos pecadores se perdían. Estaban como fuera de circulación. Pero estos pecadores son hallados de nuevo. Son puestos para ser útiles, para ser siervos capaces para servir al Señor. Muchos de sus discípulos eran publicanos. Hermana Mercedes, un ejemplo de un discípulo, de un apóstol del Señor Jesús que fue un publicano. ¿Quién fue un publicano? Un recaudador de impuestos. No. Uno de los discípulos. Mateo. Recuérdense que Mateo estaba ahí en el puesto recogiendo los impuestos y el Señor Jesús le dice: ven, sígueme. Y dejándolo todo, le siguió. Así estaba haciendo el Señor con esto. Pero mire, ¿qué quiere decir perdido? Porque la gente va a decir: yo no estoy perdido, yo estoy bien. Porque recuérdense el propósito, a quién estaba siendo dirigida esta parábola. Esto estaba siendo como una respuesta a estos fariseos que se creían que eran justos. ¿Qué significa estar perdido? Como esta oveja significa estar lejos de la seguridad, estar en peligro. Como la moneda significa ser inútil, estar fuera de circulación. Como el hijo menor quiere decir que está separado de la comunión del Padre y lejos del goce de la comunión familiar. Por eso es que ahora entramos a la muy famosa parábola del hijo pródigo. Mire. Y quiero que veamos la espera, el regreso y la bienvenida de un hijo perdido, porque esto es algo significativo. Usted conoce la parábola. ¿Cómo empieza la parábola? Dice que había un padre que tenía 2 hijos. Era un hombre de buena condición económica este padre, pero un día el menor le dice: mire, padre, dame la parte de mi herencia. Escuche, cuando uno le pedía al padre la herencia, o cuando uno buscaba la herencia, cuando el padre estaba muerto. En otras palabras, el hijo estaba desesperado porque el padre se muera. Mire qué clase de hijo. No quería la autoridad del padre. Dice que el padre le dio. El padre tenía la potestad para no darle, pero le dio. Dice que pasados unos días este joven cogió su herencia y se fue a lo más lejos, a la provincia más lejana, donde lo despilfarró, donde lo malgastó todo. Por eso es que es el hijo pródigo, el hijo desperdiciador, el despilfarrador. Mire, pero el padre, aquí hay una diferencia. No es como el pastor que fue tras la oveja. No es como la mujer que buscó. Dice que este padre estuvo esperando. No fue en busca del hijo, sino que esperó en casa a que el muchacho regresara. Y cuando el muchacho en efecto regresó, es allí cuando el padre salió para recibirle al encuentro. Como aquella oveja que se había descarriado. Así hay algunos pecadores que se pierden debido a su propia necedad. Como a las monedas a veces se pierden por el descuido, pero este hijo se perdió debido a que su voluntad estaba en contra de la voluntad del Padre. Él no quería someterse a la voluntad del Padre, y entonces el Padre está esperando hasta que este hijo fuera quebrantado y tenga que estar listo para nuevamente someterse a la voluntad del Padre. Dios hace como Él quiere, hermanos. A veces hay muchos cristianos que no se quieren someter a la voluntad de Dios y andan como ovejas descarriada, como el hijo pródigo. Este hijo pide la herencia. Estaba diciendo: Padre, ¿cuándo te mueres?
Y esto le tiene que haber partido el corazón a este padre. Mas este padre le da la herencia. Así es como Dios trata con nosotros. Nos ha dado las riquezas de este mundo. Nos ha dado a nosotros que somos pecadores perdidos. ¿Y qué hemos hecho? La hemos desperdiciado. Mire lo que nos dice el libro de Hechos en el capítulo 14. Aquí lo vamos a ver al apóstol Pablo que diga, Hechos 14, dice el verso 15 al 17, Pastor Héctor, si nos puede dar lectura. Hechos 14. Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en su propio camino. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestro corazón. ¿Qué dice en otro pasaje de la Biblia? Dice que Dios hace salir el sol sobre buenos. Mire, nosotros no nos merecemos. Mire, cuando hace un rato el pastor hablaba de la pandemia, cómo fue. Y tal vez aquí mi hermana Rebeca, ella tal vez lo vivió porque como estuve en Guayaquil, fue... Pero mire, la gente buscaba en el tiempo de la pandemia un tanque de oxígeno. No había. Y un tanque de oxígeno para 24 horas le costaba $200, creo. Usted y yo todos los días tenemos el oxígeno necesario y el Señor no nos cobra nada. Nos ha dado las riquezas, nos ha dado fruto. Él fue el que nos cuidó en el tiempo de la pandemia, como hasta ahora nos ha cuidado. Hermanos, tenemos que ser agradecidos con Dios. Estamos en la casa. Mire, el planeta Tierra es como la casa que Dios dio para el ser humano. Pero mire cómo hoy está la Tierra, está tan contaminada porque no hemos valorado las riquezas. Pero quiero decirle que hay riquezas aún más grandes y son las riquezas celestiales. Hermanos, no fue lo malo de la vida de este muchacho, porque usted sabe que dice que lo desperdició todo. Dice que cuando ya estaba en el peor momento, vino una hambruna, la cosa se puso peor. Fue a pedir trabajo a alguien, ahí lo mandó con los puercos. Estando en esa condición, dice que ¿qué? Ahí comienza a recapacitar. No fue lo malo, porque este muchacho estaba cada vez hundiéndose más. Lo que lo hizo recapacitar fue la bondad del Padre. En la casa de mi Padre hay abundancia, hay cariño. Hermanos, nunca se salga de los caminos de Dios, porque en la casa del Padre, aunque haya poco, pero eso poco es más grande que lo que el mundo le puede ofrecer. La gente en el oriente veían mal que los hombres mayores corran, pero a este padre no le importó. Tal vez la gente decía, ve ahí viene ese vago, lancémosle piedra, pero este padre va a socorrerlo para que la gente no lo mire así, sino que mire, viene corriendo ese hombre. Así es como el Padre nos ama. Dice que como el Señor Jesús decía, como la gallina que cuida a sus polluelos. Hay una anécdota que a veces la escucho, no sé si será que pasó así, pero dice que en una granja hubo un incendio y que cuando llegaron los dueños de esa granja, los dueños de esa propiedad, encontraron como una especie de carcasa quemada. Y dice que dentro de esa carcasa se escuchaba unos polluelos que estaban haciendo su sonido característico, piaban. Cuando se dieron cuenta, sacaron esa carcasa y estaban un poco de polluelos vivos, y esa carcasa era el esqueleto de su madre que había dado su vida por proteger. Así Dios nos ama, hermanos, Dios nos ama, y nos ama aunque nosotros no lo amemos, aunque no lo busquemos, aunque estemos lejos, aunque hayamos cerrado.
Aunque hayamos hecho lo que hayamos hecho, no importa. Para Dios no importa. Aunque quiero que me entienda lo que estoy diciendo. No piense que estoy diciendo que esto no vale. Esto es de mucho valor. Pero Dios no dice, bueno, 5 años que no vas al culto, te dejé de amar. No. Dios nos sigue amando. Pero el problema es que nosotros no valoramos el amor de Dios. No valoramos la gracia. No obedecemos las reglas. Dios sí desea que nosotros nos congreguemos, que obedezcamos. Por eso Él siempre dice, guarda mis mandamientos. ¿Pero por qué? Porque eso es para beneficio del que lo pone por práctica. Hermanos, cuando dice que lo cogió el padre, aquel hijo, dice que le puso anillo, lo calzó, le dio vestido, le dio todo. Y hizo una gran fiesta. Así es Dios. Él nos invita a una fiesta, a una franca celebración para encontrar aquello que está perdido. Hoy nosotros tenemos que ser el instrumento en las manos de Dios. ¿Para qué? Para ir y anunciar las buenas nuevas de salvación. Ayer leía el pasaje cuando el profeta Eliseo ya va a decir su última profecía. Dice que llega el rey Joás y Eliseo le dice, mira, ahí hay un arco y una flecha, tómalo, dispara. Y mientras él disparaba, dice que Eliseo decía, saeta de salvación. Porque Dios quería darle la salvación a Israel, pero dice que él se detuvo en el conteo de 3. Eliseo se molestó. Le dice, al ver lanzado o al ver golpeado 5 o 6 veces, Dios te hubiera concedido la victoria total sobre tu enemigo. Pero solamente Dios te va a dar 3 victorias. Hoy usted y yo somos el instrumento para anunciar las buenas nuevas de salvación. Hoy usted y yo somos como aquella saeta, y usted no pare de anunciar la palabra, escuchen o no escucharen. Elías se sentía solo, pensaba que estaba solo, y que Dios le dice, yo me he reservado 7,000 rodillas. Pero mire, para finalizar, volviendo a Lucas, porque ya hemos visto que el padre está con su hijo, está haciendo la fiesta, pero los últimos versículos, aquí el Señor nos presenta otro hijo que estaba perdido, aunque este parecía que estaba en la casa. Dice el verso 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música, las danzas, llamó a uno de los criados y le pregunta, ¿qué está pasando? Es que tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y dice que este muchacho se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Mire, este hermano mayor es la pieza, es la persona clave de la historia. Porque este muchacho, ¿a quién estaba simbolizando? A los escribas, a los fariseos. El pródigo simbolizaba a los publicanos, a los pecadores. Pero este mayor era el escriba, el fariseo. Hermanos, a veces hay pecados del espíritu, pero también hay pecados de la carne. Los líderes, tal vez los líderes religiosos, tal vez no cometían aquellas obras grotescas, pero su corazón estaba lleno de crítica, de orgullo. No tenían corazón para perdonar, no tenían amor en su corazón. Por eso es que el Señor ya había contado aquella parábola del buen samaritano, donde vemos a aquel hombre que estaba herido y dice que pasó el sacerdote, pasó el levita, pero ellos siguieron de largo.
A veces nosotros vemos que alguien necesita una palabra, necesita un consuelo, pero seguimos indiferentes. Esa es la palabra clave, indiferentes. Hasta nos molestamos. Mire, el hijo menor había recibido la herencia, había recibido los bienes que le pertenecían al mayor, tal vez. El padre lo recibe. Ahora se está beneficiando tal vez de la ganancia de todo lo que el otro ha trabajado, y el muchacho dice: mira, nunca me has dado un cabrito. ¿Cuál era la razón? Este hermano mayor tenía un deseo ardiente también de hacer una gran fiesta, pero no entendía que en la casa del Padre siempre hay fiesta. Cuando venimos a la casa de Dios, es como lo que dice el salmista. Dice que en la casa, dice que hay abundancia. Pero el salmista dice que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque dice que es como el buen óleo, es como el buen aceite, es como una unción que va descendiendo desde la cabeza hasta los pies, hermanos. Cuando usted venga a la casa del Señor, no se preocupe si el hermano no ha venido. Ore por su hermano. Si puede, visítelo, anímelo. Pero usted entre al gozo de su Señor. No haga como aquel hermano que se enfureció porque su hermano menor regresó a casa. No se moleste con Dios, no se moleste con el Padre, porque Él recibe a aquel que está destruido, aquel que está acabado. No, a veces vemos, dice, este no se merece. Nadie se merecía la salvación. No haga como los escribas, no haga como los fariseos. El Padre era el que estaba ordenando. Y usted y yo como hijos tenemos que obedecer a la voz del Padre. Muchos pensaban que eran salvos debido a su conducta ejemplar, pero ellos estaban fuera de la comunión. Porque lo que nos hace salvo es la gracia salvadora de Cristo. Es cuando vamos a Él en arrepentimiento y buscamos perdón, hermanos. Y el Señor nos concede. Porque para Dios perdonar es un arte. Dice que el padre levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre. Dice que fue movido a misericordia. El padre fue movido a misericordia. El hermano David McSallan dice así en una pequeña reflexión. Dice: una tarde pasé 2 horas en una exposición de arte. Él veía al padre y aquellos 2 hijos. Él estaba viendo un cuadro que simbolizaba al hijo pródigo. Esta pintura era de un tal Edward Rojas. Y ahí él retrataba al hijo descarriado, volviéndose a casa con sus ropas desgastadas, con la cabeza agachada, dejando atrás una tierra de muerte. Entra al sendero donde su padre lo encuentra corriendo hacia él. Y al pie de la pintura estaban las palabras de Jesús. Dice: cuando estaba lejos, lo vio y su padre fue movido a misericordia. Dice que el hermano cuenta que cuando leyó estas palabras, su corazón se conmovió profundamente, porque él entendía que así un día él se había alejado de Dios, mas la respuesta de Dios no fue darle la espalda, sino que lo buscó calladamente. Él esperó hasta que él regrese. Asimismo el Señor, Él esperó tal vez 10, 15 años hasta que usted y yo reconocimos que sin Cristo no somos nada. Todos éramos culpables. Sin el Padre estábamos muertos. Sin Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por eso tenemos que predicar el Evangelio. Porque dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Que nosotros repitamos las palabras del Padre: hagamos fiesta, porque aquel hijo que estaba muerto ha sido revivido, se había perdido y ahora ha sido
hallado. El Señor Jesús, con estas historias, nos revela quiénes somos. Somos aquella oveja perdida, somos la moneda perdida, somos este hijo, este hombre que no quería estar cerca de su padre. A veces hemos sido atrevidos, hemos sido ingratos, hemos estado absortos en nuestros intereses personales. Pero hubo un momento en que hubo un giro en los acontecimientos de nuestra vida y nos llevaron a buscar de manera desesperada, con ansiedad, con necesidad de regresar a casa. Y fuimos hallados, fuimos cargados, fuimos recibidos con brazos abiertos, fuimos llevados, fuimos cargados en los hombros del buen pastor. Tal vez nos encontrábamos quebrantados, hambrientos, indigentes, pero en el fondo sabíamos que en Cristo hay esperanza. Hermanos, hoy que hemos vuelto, hoy que estamos comenzando en esta carrera, sigamos, no desmayemos. Como hemos visto en mensajes atrás, esforcémonos. Porque el Señor vino a buscar, vino a salvarnos. No esperemos estar en el estado del hijo pródigo. Hoy que usted esté en casa, valore que en la casa del Padre hay abundancia de pan. Esforcémonos a entrar por la puerta angosta. No desmayemos, que siempre nuestra prioridad sea el reino de Dios. Tomemos la cruz, sigámosle a Cristo y como hijos de Dios en este mundo perdido, en este mundo decadente, que nosotros seamos el instrumento de Dios para transmitir el mensaje de salvación, porque hay gozo. ¿Y cuál es el gozo? El gozo de hallar a aquel que está perdido. Amén.